Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el diputado Gonzalo Sibila. Muchas gracias, señor presidente. Mis compañeros y compañeras de la bancada del Frente Amplio ya han desarrollado extensamente las razones por las cuales vamos a votar negativamente este proyecto de ley. Así que en algunas me voy a reiterar y en otras, tratando de no redundar demasiado, las voy a omitir, pero suscribo absolutamente los contenidos esenciales, centrales del informe en minoría de nuestra compañera Ana Olivera. Hoy es un día triste para los trabajadores y las trabajadoras del Uruguay. En un país donde podríamos estar discutiendo avances sociales, estamos discutiendo un proyecto de ley que implica graves retrocesos para la mayoría de la población. Hoy el Parlamento uruguayo no está discutiendo la reducción de la jornada de trabajo, que la podría discutir como se discute en otros países del mundo. El Parlamento uruguayo no está discutiendo cómo aplicamos recursos que se generan a través de la incorporación de tecnología a la producción para mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población, como se está discutiendo en otras partes del mundo. El Parlamento uruguayo no está discutiendo cómo se generan nuevas prestaciones sociales para atender sectores que hoy no las reciben, o cómo se mejoran los ingresos de sectores importantes de jubilados y pensionistas que todavía tienen ingresos muy bajos en el Uruguay y que además los han visto deteriorados, como los han visto deteriorados en general los trabajadores y las trabajadoras durante estos años de gobierno de la coalición que remite este proyecto al Parlamento. Estamos discutiendo, por el contrario, un proyecto de retroceso. Y quiero, señor presidente, primero centrarme en el alcance que tiene la discusión sobre la seguridad social, que no es la discusión que da este proyecto. Este proyecto se remite básicamente al tema de las jubilaciones y las pensiones. La discusión de la seguridad social es una discusión mucho más amplia, mucho más abarcativa. Los sistemas de seguridad social tienen antecedentes muy antiguos. Civilizaciones muy antiguas ya preveían mecanismos para asistir a las personas que por su edad o por distintas condiciones no estaban en actividad, no estaban desarrollando una actividad laboral. En el siglo XIX se empezaron a desarrollar los regímenes de seguridad social de un modo parecido, similar a como los conocemos hoy. El canciller alemán Bismarck fue fundamental en la generación de este tipo de regímenes. Y de ahí en adelante los regímenes de seguridad social fueron adoptando distintas modalidades, se fueron a su vez reformando, transformando, a veces hacia adelante, a veces hacia atrás. Pero lo que está claro, y hay mucha evidencia histórica que da cuenta de eso, es que cuando los sistemas de seguridad social se retraen, que cuando se gasta, se invierte menos en seguridad y en protección social, las sociedades se hacen más desiguales. Esto aplica a la seguridad social en el sentido más reducido, si se quiere, el término, pero aplica también a todas las políticas de protección social y a las políticas sociales en general. Cuando el gasto social se contrae, la desigualdad aumenta. Y eso no pasa solamente en el Uruguay, pasa en todos los países del mundo. La preocupación
con la que el Gobierno inaugura la discusión sobre este proyecto, la preocupación que ha sido la constante del discurso del Gobierno en torno a este proyecto, es justamente la preocupación sobre cómo gastamos menos. Y yo creo que esa preocupación, así planteada, discutiendo el gasto o la inversión en seguridad social en términos de déficit, es una discusión que no puede llevarnos a otro lugar que al lugar al que nos está conduciendo hoy. A una política de reducción del gasto de la inversión social, en este caso a un ajuste estructural de mediano y de largo plazo que va a tener efectos sobre generaciones y que por ende va a aumentar los niveles de desigualdad social en el Uruguay. Dice Pastorini que lo que hacen las políticas sociales es redistribuir parte del valor creado por la clase trabajadora y apropiado por el Estado y por las clases dominantes a la población bajo la forma de servicios. Cuando se generan políticas sociales, y este es un poco el leitmotiv de los estados llamados de bienestar, se redistribuye parte de ese capital apropiado bajo la forma de servicios. Y las políticas de protección social en general y particularmente las que pueden considerarse parte del sistema de seguridad social en su sentido más esencial, son fundamentales en ese camino de redistribución. Ya algunos teóricos legitimadores del capitalismo sostenían que en realidad ese tipo de políticas eran importantes incluso para mantener el orden social. Es decir, no estoy diciendo que sean políticas anticapitalistas o poscapitalistas, son políticas que incluso permiten niveles de estabilidad en la sociedad, producto de la reducción de brechas sociales, que algunos, con una mentalidad un poco más amplia, las consideran incluso beneficiosas para el funcionamiento del propio sistema. Yo creo que estamos asistiendo en el razonamiento de la coalición de gobierno a una lógica que ni siquiera llega a incorporar esa dimensión del análisis. Se trata de recortar, como se ha hecho en otros campos, en otras áreas de la inversión y del gasto social en Uruguay. Se trata de ajustar sobre los trabajadores y las trabajadoras, como se ha hecho a través de otras políticas, como las pautas salariales, con los efectos sobre salarios y también sobre jubilaciones y pensiones. Y se considera que eso es beneficioso para alguien, se dice para la sociedad en su conjunto, porque se entiende que no hacerlo es hacer insustentable el gasto. Y yo creo que la discusión sobre la seguridad social, señor presidente, y también y particularmente sobre el régimen de jubilaciones y pensiones, tiene que ser una discusión de sustentabilidad financiera, porque decir que no hay que mirar esto desde la perspectiva del déficit no quiere decir que no haya que analizar la sustentabilidad del gasto en el mediano y en el largo plazo, pero tiene que ser esencialmente, y este es el marco general que debería tener la discusión, un debate sobre la sostenibilidad de la vida, sobre la sostenibilidad de la sociedad, no solamente desde el punto de vista de las finanzas, sino desde el punto de vista de las condiciones de vida de la población. Porque sin vida no hay finanzas tampoco. O sea que hasta desde esa perspectiva, la que traía hace un ratito, esta discusión es imprescindible enmarcarla en una mirada mucho más global que la que trae este proyecto de ley. Yo quiero decir, señor presidente, que el enfoque de este proyecto de ley no es un enfoque original. Es decir, el gobierno uruguayo no está inventando nada. El presidente Lacalle y la coalición de gobierno no están inventando nada. Están comprando e internalizando un modelo que se está aplicando en muchos países del mundo. Leía
más temprano un artículo que está colgado en la página del Banco Mundial, que hace referencia a las jubilaciones y las pensiones en América Latina en particular. Y unos párrafos de este artículo me parece que son muy reveladores. El título es "El beneficio de trabajar más años". Me hace acordar a algunos textos de autoayuda que quieren convencernos de que cosas horribles que nos pasan son en realidad un peldaño para mejorar, para crecer, y de esa manera nos venden el adaptacionismo como receta para ser mejores. Este texto, un artículo sencillo, simple, que está colgado en la página del Banco Mundial, dice: al contrario de lo que se podría pensar, la extensión de la vida laboral no es necesariamente negativa. Si llegan a la vejez con buena salud física y mental, van a seguir siendo productivos, y en algunos casos el trabajo puede resultar una fuente de gratificación en esta nueva etapa caracterizada por la abundancia de tiempo de ocio. Demasiado tiempo de ocio, hay que buscar la forma de hacerlo productivo, como que además lo único productivo que se pudiera hacer en la vida es trabajar, y trabajar en una relación de dependencia en particular. Hay muchas actividades productivas que desarrollamos las personas que no son trabajo en el sentido en el que se considera el trabajo en estas sociedades en las que vivimos. Pero el artículo da un salto, porque si ustedes escuchan con detenimiento lo que leí recién, habla de algunos casos, que en algunos casos podría resultar una fuente de gratificación. Y bueno, evidentemente hay actividades laborales donde las personas se pueden sentir muy gratificadas, trabajando, incluso trabajando en edades más o menos avanzadas. Pero hay un salto inmediatamente después, porque ya el razonamiento se generaliza. El trabajo de los adultos mayores tiene también un impacto directo en los sistemas de pensiones. En este sentido, en la medida en que los ciudadanos trabajan más, por un lado siguen financiando el sistema y por otro lado usan la pensión durante menos tiempo. Entonces, es clarísimo. Y esto ayuda, dice, al equilibrio de los sistemas de seguridad social. Bueno, sigue adelante hablando de estas variantes de jubilaciones parciales que se han referido también acá en la discusión en sala. Incluso menciona algunas soluciones un poco más creativas que las que incluye este proyecto. Y finalmente dice: la lógica es simple. Los adultos mayores contribuirían más y consumirían menos pensiones. Una frase muy gráfica. En la actualidad, los trabajadores en actividad contribuyen a financiar las pensiones de los jubilados, pero alargando la vida laboral se lograría que parte de sus contribuciones estuvieran destinadas a su propia pensión. Acá está el nudo conceptual de lo que estamos discutiendo. Lo que plantea el Banco Mundial, que es lo que está llevando adelante el gobierno a través de este proyecto de ley, es que las personas tenemos que trabajar más años, porque de esa manera aportamos más y consumimos menos pensiones, es decir, se consideran las pensiones como si fueran un producto de mercado. Y dice que además, si trabajamos más años, no solo vamos a estar pagando las pensiones o las jubilaciones de otras generaciones, sino que vamos a estar pagando la propia. Esta lógica, la lógica de ahorrar para la propia jubilación o la propia pensión, de una manera más directa, es la que está en el núcleo conceptual de la reforma de los 90, que instala la idea del ahorro individual, de la capitalización individual, como uno de los pilares del régimen de jubilaciones y pensiones. Aquello que se promovió en los 90 a través del sistema mixto, eso que en la gran mayoría de los países donde se aplicó se revirtió, fue para atrás, porque se entendió que era negativo para la mayoría de la población y que no mejoraba sustantivamente los aspectos financieros del sistema. Se profundiza a través de esta reforma.
Se profundiza por la universalización del régimen de AFAPs, pero además se profundiza por esta lógica de privatización del sistema. No privatización solamente en el sentido de que empresas privadas o capitales privados intervienen con su lucro en los regímenes de seguridad social, sino también privatización, señor presidente, en el sentido de que cada persona en su esfera privada o a través de su propia actividad tiene que resolver su situación cuando deja de trabajar. A mí me parece importante repasar estos conceptos porque lo que el Banco Mundial dice descarnadamente es lo que a veces se dice de forma un poco más eufemística en algunos de los discursos que se han escuchado en la sala. No en vano, la mayoría de la población está en contra de esta reforma. La mayoría de la población está en contra de esta reforma porque sabe que el corazón de esta reforma es hacernos trabajar más tiempo para consumir menos pensiones, menos jubilaciones, como dice el Banco Mundial. Y eso a la mayoría de la gente le parece mal, porque ¿sabe qué, señor presidente? A la mayoría de nuestra sociedad le parece que la vida es más importante que la plata. Y eso yo creo que es una cuestión ideológica, filosófica, conceptual, fundamental para discutir el enfoque que presenta el gobierno, y no solo el gobierno, el enfoque que presentan algunas grandes cámaras empresariales en el Uruguay, que son las únicas que apoyan este proyecto de ley. Algunos sectores del capital y particularmente algunas cámaras empresariales. El enfoque es este: la vida vale siempre y cuando se sacrifique en el altar del mercado. La vida vale siempre y cuando genere ganancias para algunos sectores reducidos de la población. Es decir, siempre y cuando se pueda extraer el valor que produce el trabajo de otros para agrandar los bolsillos de unos pocos. Y esa es una lógica que, si bien es constitutiva del sistema capitalista en el que vivimos, cuando se plantea de una forma tan descarnada, tan brutal, como trabajar más años para consumir menos pensiones y para pagarse la propia pensión, la gente la rechaza. La mayoría de la gente la rechaza. Y yo creo que eso, señor presidente, es algo que irrita al gobierno cuando se dice, cuando se plantea. Incluso nos traen algunos materiales de archivo y nos dicen que algunos compañeros o compañeras del Frente Amplio han razonado de una forma similar. Nosotros en este tema, como en otros temas, tenemos que decir que eso no es una justificación. Eso no es lo que pensamos muchos, yo diría no es lo que pensamos la enorme mayoría de los uruguayos y de las uruguayas. Y por otra parte, la historia del Frente Amplio en el gobierno, más allá de sus muchos errores, y usted sabe, señor presidente, que no somos condescendientes a la hora de discutir la gestión de los gobiernos del Frente Amplio, digo, la historia de los gobiernos del Frente Amplio en materia de seguridad social muestra que los cambios que promovimos y que hicimos fueron en el sentido exactamente contrario a los cambios que se presentan en este proyecto de ley, por lo menos al núcleo duro que articula este proyecto de ley. Hace un rato un señor diputado decía, miren qué distinto que proceden ustedes como oposición, nos decía, respecto de cómo procedimos nosotros en el pasado. Y el ejemplo que ponía era la reforma del año 2008. Y yo le digo a ese diputado y al resto de los integrantes de la Cámara que si nos presentan un proyecto del tipo del que nosotros presentamos en 2008, con mucho gusto lo votaríamos, porque obviamente proyectos que expanden derechos, que mejoran prestaciones, que permiten que gente que no se pueda jubilar se jubile, son proyectos, podríamos decir, muy apoyables. Lo curioso y hasta contradictorio, diría, del razonamiento de algunos señores diputados que han hecho esta afirmación es que durante varios meses estuvieron diciendo que la reforma que se hizo en 2008 fue la causante del desastre que hoy tienen que reparar a través de esta reforma regresiva.
Por lo tanto, si bien la votaron, parece que se arrepienten, porque cuando uno causa un desastre, en general, cuando lo constata, tiende a hacer una autocrítica y a decir me equivoqué. No, ahora nos dicen que estuvieron de acuerdo, que estuvo muy bien haberlo votado, pero que gracias a ese desastre que ellos votaron, hoy tienen que hacer un ajuste. La verdad que es un razonamiento bastante extraño. Me parece también una forma muy extraña de razonar, o por lo menos muy discutible, la apelación a la autoridad y hasta la fe para votar un proyecto de estas características. Uno puede tener mucha fe, pero la verdad que votar un proyecto que se está diciendo por parte de una innumerable cantidad de actores, no solo por parte de la oposición política, que perjudica a la enorme mayoría de la población, porque creemos en un liderazgo político X, es un argumento por lo menos discutible, diría muy discutible. Por otra parte, se menciona continuamente a algunos asesores o referentes técnicos y políticos que han estado en la gestación de este proyecto de ley. Y yo quiero decir, señor presidente, que algunos de esos asesores que se mencionan reiteradamente fueron artífices de una reforma que se hizo en la década de los 90, que algunos señores diputados y diputadas ensalzan, pero que se hizo prometiendo resolver los problemas de sustentabilidad fiscal o de sustentabilidad financiera del sistema de seguridad social, y que no lo resolvió. Y no es que no lo resolvió por la reforma del 2008, que dice que votaron con alegría, pero que también dicen que es la causante de todos los males. No lo resolvió porque el diseño de ese sistema no fue adecuado ni siquiera para resolver los problemas de sustentabilidad financiera. Y lo mismo, estamos diciéndolo hoy, y lo vamos a constatar con el tiempo, va a pasar con esta reforma. Esta reforma va a generar efectos sociales muy negativos y no va a resolver los problemas de sustentabilidad financiera que promete resolver. De la misma manera que la reforma de los 90 no lo resolvió y también generó graves perjuicios sociales, algunos de los cuales tuvimos que intentar amortiguar con algunas leyes, normas que generamos, incluso en la última legislatura en la que el Frente Amplio le tocó hacer gobierno, porque se diseñaron muy mal las transiciones, porque se generaron efectos negativos para algunos sectores particulares o algunos segmentos particulares dentro de un diseño de sistema que, quiero decir, que habiendo sido espantoso y oponiéndonos filosóficamente y conceptualmente a él, fue estudiado con un poco más de rigor que este que se nos está presentando hoy, porque la forma en que hemos discutido este proyecto de ley es de una improvisación, es de una falta de rigor y de seriedad absoluta, señor presidente. No hemos logrado tener ni siquiera números claros de cuál es el impacto de alguna de las modificaciones que al final, en el armado de este Frankenstein, como hemos dicho varios de los compañeros y compañeras que integramos la bancada del Frente Amplio, se han introducido. Señor presidente, hoy me preguntaban en una nota qué es lo que nos dice la gente cuando vamos a hablar sobre estos temas. ¿Qué es lo que decimos? Pues gente somos todos y todas. Pero uno va a conversar a distintos territorios o con distintas organizaciones, con gente suelta que no está organizada, y las preguntas que se formulan sobre la seguridad social en el Uruguay y sobre los regímenes vinculados a las jubilaciones y a las pensiones no tienen nada que ver con las preguntas que se formula el gobierno. No quiero cometer otra falacia, una especie de apelación al pueblo, así como la de la apelación a la autoridad que decía hace un rato. Pero ¿qué es lo que se pregunta a la mayoría de la población sobre el sistema de seguridad social en Uruguay? Se pregunta cómo podemos hacer para mejorar jubilaciones y pensiones sumergidas. Se pregunta cómo podemos hacer para que gente que no accede a una jubilación o a una pensión pueda acceder.
Se pregunta cómo podemos incorporar nuevas prestaciones al sistema de seguridad social. Se pregunta cómo podemos reconocer de una manera más relevante y significativa el trabajo no remunerado en los hogares. Se pregunta cómo podemos contribuir a resolver una división sexual del trabajo absolutamente injusta, que establece que las mujeres se tienen que dedicar a cuidar a las personas dependientes y los varones dedicarse a la actividad laboral fuera del hogar. Esas cosas son las que se pregunta la gente. Te vienen con un recibo y te dicen, yo con esto no puedo vivir. Y se hizo un gran esfuerzo de recuperación de jubilaciones y pensiones, pero aún siguen pasando esas cosas. Y los que hoy dicen que votaron, y que votaron con gusto la reforma del 2008, aunque le atribuyen todos los males que ahora hay que resolver, en lugar de seguir un camino de acumulación de avances positivos para tratar de resolver lo que todavía no se resolvió en términos de desigualdades e injusticias sociales, miran por un sector muy reducido del capital y perjudican más a esa gente que nos hace estas preguntas. Es más, el efecto que va a tener esta reforma es que mucha gente no se va a poder jubilar, no va a poder llegar a configurar una causal jubilatoria. No solamente que pueda tener una jubilación más baja o que pueda aportar más años para consumir menos jubilaciones y pensiones, como dice el artículo del Banco Mundial, sino que mucha gente ni siquiera va a poder jubilarse. Lo que hay por detrás de esto, señor presidente, lo decía hace un rato, es un concepto que pone por delante el capital y el dinero por sobre la vida. Es un concepto que pone por delante la acumulación privada por encima de los bienes y los servicios públicos. Se considera que eso es virtuoso. Yo no digo que sea malicioso, yo no digo que se haga por mal, yo no digo que se haga porque se quiere perjudicar a la enorme mayoría de la población, pero hay suficiente evidencia histórica de que la perjudica, señor presidente. Y si dicen que la perjudica, todos los representantes sociales en el Banco de Previsión Social, los de los trabajadores, los de los jubilados y los de los empresarios, si dice que la perjudica una amplia gama de organizaciones sociales del Uruguay, si dice que la perjudica a la mayoría de los uruguayos cuando le preguntan qué piensa sobre esta reforma, ¿no amerita que reflexionemos más, que estudiemos más, que discutamos más? Yo creo, señor presidente, que el presidente de la República tiene razón cuando dice que por más de que a esto se le ha echado agua, sigue siendo leche. ¿Sabe por qué? Porque la reforma, desde que se propuso hasta ahora, sigue siendo una reforma que perjudica a la enorme mayoría de la sociedad uruguaya. En ese sentido, su naturaleza no se modificó. Hubo cambios, algunos menores y otros un poco más grandes, pero su naturaleza no se modificó. Y eso es así porque el gobierno, insisto, no por mala intención de algunos, sino por las clases y sectores sociales que representa, aplica un modelo económico y social que genera más desigualdad, que produce una brecha social mayor, que enriquece más a algunos sectores del capital y perjudica a la mayoría, porque se entiende que de esa forma la economía funciona mejor, porque se entiende que hay una suerte de círculo virtuoso, perdonen el lapsus, que nadie vio ni entendió nunca, porque no funciona, porque no es tal. Y señor presidente, lo último que quiero decir, me hubiera gustado también hablar de propuestas, de aportes que se podrían hacer sobre la plusvalía tecnológica, de modificaciones que se podrían hacer para no seguir teniendo un régimen de AFAPs como el que tenemos, de transiciones más ágiles para que algunos regímenes de privilegio no lo sigan siendo, de unas cuantas cosas más vinculadas a los aportes patronales. Lo último que quiero decir, señor presidente, porque no me da el tiempo para más, es que la crisis de las democracias, de la que tanto discutimos a veces, no es una crisis de entendimiento entre los partidos políticos, por más líos que pueda haber adentro de una coalición o entre la oposición y el gobierno. La crisis de la democracia surge cuando el sistema, eso que se le llama o se le denomina el sistema político, se desconecta de los problemas reales de la mayoría de la población. Se desconecta de las preguntas que se hacen la mayoría de los uruguayos y de las uruguayas, de los deseos, de los anhelos, de la vida de la mayoría de la gente. Y este proyecto va lamentablemente
en ese sentido, señor presidente. Gracias.